Para tratar de comprender entonces la situación de la hermana Colombia a 20 años de la muerte de Pablo Escobar, vamos a trazar de manera rápida un boceto, un esquema de lo que fue la vida de Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria, para ser más específicos, nació en 1949. ¿Sí? Al principio empezó con pequeños negocios delictivos, se dice que algunos dicen que se dedicaba a robar mármoles de las tumbas de los cementerios, otros lo desmienten porque dicen que era demasiado creyente para eso. Lo que sí que la mayoría coincide en que se dedicaba al principio al robo de automotores y otro tipo de actos de este estilo. Sí, y la historia se repite al mejor estilo Scarface. Se recuerdan la película protagonizada por Al Pacino, en donde Al Pacino hace de un expulsado de Cuba que desembarca en Miami y empieza a crecer en el mundo del narcotráfico. Bueno, Pablo Escobar lo mismo, escalón tras escalón, con algunas osadías más que otros y se destaca del resto, empieza a crecer en el mundo del narcotráfico. Primero empieza con el tema de la marihuana y después comienza a dedicarse al tema por excelencia de la cocaína. Y el gran mérito de Pablo Escobar, digo mérito entre comillas, y el cartel de Medellín, que él es uno de los fundadores, es haber unificado bajo su dominio la ruta de la cocaína hacia los Estados Unidos. Antes, de manera general y esquemática, la droga se producía entre Bolivia y Perú, ¿sí? Llegaba a Colombia, a veces llegaba ya procesada, a veces llegaba solamente la pasta base, y de ahí partían diferentes rutas a Panamá o México, y de ahí de Panamá y México después se desplazaba hasta Miami, la Florida, para ser distribuida en los Estados Unidos. Entonces esa ruta se encontraba distribuida por varios carteles y lo que hace Pablo Escobar entonces es unificar esa ruta bajo su dominio, siendo casi el primero y el único que logra abarcar tanto la producción como la distribución. ¿Sí? Quiere decir que Pablo Escobar logra generar una ruta en donde él es el que maneja tanto la producción de la cocaína hasta la distribución en los Estados Unidos, logrando de esta manera abarcar una fortuna sin precedentes en la historia del narcotráfico. Desde sus inicios, Pablo Escobar podemos decir que se dio cuenta que para asegurarse una protección y adquirir mayor poder, que era una de las cosas que a él más lo obsesionaba, la papa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el quid de la cuestión pasaba por ingresar en el mundo político de Colombia. Entonces él se candidatea para senador por el Partido Liberal, gana el puesto de senador hasta que el diario El Espectador lo descubre y demuestra los vínculos que tenía Pablo Escobar con el narcotráfico. Entonces Pablo Escobar es expulsado del Partido Liberal. Y ahí, según los expertos, ¿sí?, en la historia de Pablo Escobar, dicen que es ahí donde él cometió quizás su más grave y fatal error, porque el personaje que estaba en anonimato y que tenía todo su poder fundado justamente en este anonimato, sale a la vida pública y es investigado, denunciado y comienza una sangrienta guerra contra el Estado colombiano de parte del cartel de Medellín. Esta guerra duraría aproximadamente 10 años. La gran causa, entre comillas, de la guerra de Pablo Escobar que le hace al Estado colombiano es por el cartel de Medellín pide la anulación de la ley que extraditaba a los narcotraficantes a Estados Unidos, de donde no volvían, mientras que en las prisiones de Colombia los narcos tenían una vida relativamente tranquila, como digamos que entraban y salían, como quien dice, como Pancho por su casa. No por nada, uno de los grandes lemas del cartel de Medellín era mejor una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, ¿sí? Entonces Pablo Escobar de esta manera empieza a ser perseguido por el Estado colombiano, por supuesto por el gobierno estadounidense y también por el cartel de Cali, con el cual tuvo durísimos enfrentamientos. Y de esta manera empiezan a caer uno por uno todos los miembros del cartel de Medellín y Pablo Escobar va quedando cada vez más aislado. ¿Cómo muere Pablo Escobar? En los últimos años, ¿sí?, Escobar vivía en
vivía escondido, digamos, en unos departamentos de Medellín, se comunicaba por teléfono con su familia, pero en las comunicaciones no se podía extender más de pocos minutos porque ya le tenían localizada la línea. Y dicen que fue justamente hablando con su hijo, ¿sí? El hijo que luego se instalaría con otro nombre en Argentina por un tiempo. En esa conversación con su hijo se extiende más de lo debido. Algunos dicen que era porque estaba pactando una entrevista, otros porque era el cumpleaños. Lo que sí fue es que las fuerzas colombianas y estadounidenses lo detectan, ¿sí? Porque la llamada se extiende más de lo debido, y le dan caza inmediata con un helicóptero y con un gran número de hombres. Termina baleado en los techos, ¿sí? Ese día se encontraba con su mano derecha el limón. De ahí el gran tema de los redonditos de ricota, ¿sí? De los redonditos de ricota, digo, me matan limón, ¿no? ¿Se acuerdan? Me matan limón. Por los techos vienen los del bloque otra vez. Los del bloque, que canta el Indio Solari, se hace referencia al grupo El Bloque, que era el nombre que tenía el grupo que estaba especializado en la búsqueda de Pablo Escobar, ¿sí? Aconsejo a los oyentes que escuchen o reescuchen ese tema, porque cuando uno tiene más o menos la connotación de cómo viene la historia, toda la canción tiene sentido. Después de la muerte de Pablo Escobar, ¿sí? y un poco antes también, el cartel de Medellín empieza a perder poder año tras año, ¿sí? Se genera una especie de balcanización o fragmentación del poder del narcotráfico del cartel de Medellín en pequeñas organizaciones ilegales, y luego a principios del siglo XXI, ¿sí? Se firma el Plan Colombia, ¿sí? Recuerdan, entre los presidentes Álvaro Uribe por Colombia y George Bush por los Estados Unidos, y recordemos que desde entonces Colombia se convierte en el tercer país del mundo detrás de Israel y Egipto en recibir ayuda financiera para la adquisición de armamentos, ¿sí? Esto potenciaría muchísimo el poder ofensivo contra el narcotráfico de Colombia, y esto, sumado a la muerte de Pablo Escobar, se empieza a producir un desplazamiento de la producción y la distribución del narcotráfico de Colombia hacia los países del Caribe. Si bien actualmente todavía una parte importante se sigue produciendo y distribuyendo en Colombia, se ha producido en los últimos 10 años y en los 10, 15 años un importante desplazamiento hacia los países de Centroamérica, dando formación o nacimiento a estos fenómenos que muchos conocen como las maras, que en algún otro momento seguramente haremos una columna. ¿Qué quedó entonces de la vida de Pablo Escobar? Digo, de la vida y de la muerte de Pablo Escobar en Colombia. Para responder a esta pregunta basta darse una vuelta por Medellín y contemplar las increíbles infraestructuras, edificios, estadios, barrios para la gente humilde. Escobar ha hecho muchísimo por los pobres. Algunos dicen que por conveniencia, otros dicen que por filantropía. El tema es que enormes construcciones se han efectuado en la ciudad de Medellín y otras ciudades de Colombia con las divisas del narcotráfico en los años 80, principio de los años 90 básicamente, aunque todavía hoy en día las divisas, los narcodólares como lo llaman, siguen inyectando la economía colombiana. Pero vale la pena ir a Medellín para ver solamente eso: edificios, obras, medios de transporte que a veces parecería que uno se encuentra en otro país. Y por supuesto, después de 20 años queda Pablo Escobar, ¿no? Un verdadero mito en la historia de Colombia, el recuerdo en el imaginario de la gente, para algunos el más sanguinario de los sanguinarios, para otros un santo, una especie de Robin Hood, ¿no? En los años 80 ha hecho innumerables obras benéficas para los más necesitados, y hay que reconocer también ha hecho una cantidad innegable y no menor de atentados tanto a militares y a civiles, ¿sí? Miles se cuentan las víctimas de Pablo Escobar. Algunos de los hechos más recordados de Pablo Escobar fue cuando, en plena guerra interna contra el gobierno colombiano, ofreció entre $1.000 y $3.000 por cada policía muerto que se generaba, y de esta manera se creó una verdadera masacre entre las fuerzas del orden. O bien cuando le propuso al gobierno de Colombia, a cambio de la supresión de la ley de extradición, pagar de su propio bolsillo la totalidad de los intereses de la deuda externa colombiana correspondiente a un año. En fin, miles de hechos quedan por decir de este mito, personaje de la historia colombiano. Por ejemplo, en otra ocasión podríamos hablar de su relación con la guerrilla. Otros tanto podríamos hablar también de la relación dicen algunos que el nacimiento de los paramilitares también Pablo Escobar estaba metido.
Y para aquellos que estén interesados, porque el tiempo es tirano en radio y no nos podemos extender, los invitamos, yo les invito personalmente, ¿sí?, a bajarse una serie en internet que se llama El Patrón del Mal. ¿Sí? Tal vez sea un poquito demasiado, a mi gusto personal, anti-Escobar y demasiado pro gobierno colombiano, pero es muy interesante ver esa serie, El Patrón del Mal, las actuaciones son impresionantes, son unas series que le van a permitir conocer la historia de Colombia de los años 80 y 90 de manera muy muy certera.